Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el patrimonio arbóreo monumental. Los objetivos de este objeto de aprendizaje son los siguientes: comprender el concepto de patrimonio arbóreo monumental y describir las medidas de protección reguladas en la legislación que les es aplicable. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, que es las particularidades del patrimonio arbóreo, las razones por las cuales existe una regulación específica, que comprende el concepto de patrimonio arbóreo, cómo lo podemos definir, ese patrimonio arbóreo, y luego por último las medidas de protección del patrimonio arbóreo monumental. Lo primero que nos planteamos cuando hablamos de patrimonio es en qué se piensa. Pues normalmente cuando relacionamos el patrimonio con un objeto, siempre pensamos en bienes inmuebles, en monumentos, en catedrales, en acueductos, etc. Sin embargo, ese concepto de solamente pensar en edificios es erróneo, porque también podemos pensar que el patrimonio puede estar integrado por algo vivo, y ese algo vivo, es decir, un ser que tiene vida propia, puede ser un árbol considerado como patrimonio. La pregunta sería, ¿puede ser el árbol considerado como patrimonio? Pues la respuesta es que sí. Es decir, hay una legislación específica que va a regular ese árbol como parte del patrimonio cultural y, sobre todo, ser protegido de acuerdo a su importancia y consideración. Tendríamos que tener en cuenta los aspectos que lo definen, que son los siguientes. Es un patrimonio vivo. Tiene una relevancia junto con el patrimonio arquitectónico y junto con el patrimonio histórico. Es un patrimonio de carácter natural. Hay que tener en cuenta que hay que tener presente la educación ambiental y también el llamado desarrollo sostenible, lo que es el disfrute de los bienes para las generaciones futuras, de acuerdo con un no agotamiento de los recursos. Además, ese patrimonio vivo, que es el árbol, tiene importancia para una ciudad, puede ser representativo o simbológico de una ciudad en concreto. Es además considerado como un incentivo porque muchas veces los turistas pueden desplazarse a un determinado lugar para contemplar, para disfrutar el patrimonio natural. Y luego tiene una función social en el sentido de que es utilizado para el disfrute y para el uso del ciudadano. ¿Cuáles han sido las razones para que exista una regulación específica, una regulación en concreto de la Comunidad Valenciana, que es la única que existe que regula el patrimonio arbóreo monumental? Pues las razones han sido las siguientes. Primero, características de carácter ambiental. ¿Por qué? Pues porque los árboles forman parte del paisaje mediterráneo que identifica precisamente nuestro territorio. Luego, otras razones de tipo histórico, porque desde tiempos remotos han existido ejemplares que han sido especialmente significativos para la comunidad. Y luego la existencia de la llamada biodiversidad, porque existen unas especies que solamente las podemos encontrar en el paisaje mediterráneo, en nuestro territorio, y son identificativas de nuestra ordenación territorial. Esa existencia de grupos y ejemplares botánicos únicos tiene un valor que es considerado histórico por un lado, un valor cultural, un valor científico por el análisis de los ejemplares y un valor denominado de recreo para la utilización, el uso y disfrute. Tenemos que tener en cuenta que muchos ejemplares se encuentran en parques, se encuentran en vías, también se encuentran en jardines históricos y son disfrutados por la comunidad para el descanso, para el juego, etc. ¿Qué regulación se aplica? Pues hay una ley específica, que es una ley autonómica, que es la ley del año 2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. Esa es la legislación que es aplicable, en este caso, al patrimonio arbóreo monumental. ¿Qué comprende? Pues el patrimonio arbóreo comprende árboles de medidas espectaculares. También comprende arbustos, otros árboles ejemplares no arbóreos de dimensiones destacables, y luego también árboles que tienen un significado histórico o simbólico, es decir, no solamente árboles muy grandes, sino también pueden ser árboles mucho más pequeños, pero que tienen unas características específicas que son contempladas como dignos de protección.
También se incluyen aquellos que tienen una tradición religiosa social o que tienen un valor etnoagrario o etnobotánico o que también son especies raras que no se suelen encontrar y que quedan muy pocos ejemplares. Entonces se les protege a través de distintas medidas para evitar que desaparezcan. ¿Cómo podríamos entonces definir el patrimonio arbóreo? Pues como un conjunto de árboles que tienen unas características botánicas específicas, tanto que pueden ser monumentalidad, circunstancias de edad, es decir, ejemplares muy longevos por el porte, son ejemplares que son muy grandes, que tienen mucha envergadura, o porque están ligados con un acontecimiento de carácter cultural, científico o ambiental que los hace únicos, y sobre todo porque hay que protegerlos por esas razones. La protección se establece de dos maneras, una protección genérica, que son aquellos ejemplares que tienen unas características que tenéis aquí en la pantalla, que tienen o bien una larga vida o bien tienen una altura considerable y sobre todo tienen unas dimensiones específicas que contempla la legislación. Y luego hay otra declaración, una protección de carácter expresa, que son aquellos que han sido declarados por la Generalitat a unos determinados ejemplares que son monumentales o singulares. Las conclusiones a las que llegamos es que hemos visto que hay un concepto específico de patrimonio arbóreo y una regulación por parte de una legislación concreta. Destacar las características para que un ejemplar pueda ser protegido mediante dos sistemas de protección, o bien un sistema genérico que es automático cuando los ejemplares tienen unas determinadas características, tanto de longevidad como también de porte, o bien una declaración expresa cuando el ejemplar tiene unas características específicas de monumentalidad o de carácter simbólico o histórico. Bien, el enlace a la legislación para que podáis saber un poco más sobre esta normativa específica de la Comunidad Valenciana lo tenéis aquí, es la ley del año 2006, y luego también unas recomendaciones de bibliografía donde podéis ver, por ejemplo, el estudio que se ha realizado, pues en este caso, de los olivos centenarios y milenarios que hay en la provincia de Castellón, o también determinados aspectos del patrimonio arbóreo monumental que os pueden resultar de utilidad. Bien, espero que con estas explicaciones tengáis ya un conocimiento un poco más específico del patrimonio arbóreo monumental y muchas gracias por vuestra atención.